Recibimos llamadas. Sí, buenos días. Buenos días. Saludo a todos. ¿Desde Juan dónde? Pablo Martínez. Un abrazo, Juan Pablo. ¿Desde dónde? Pedro. Hola, Juan Yo Pablo. quiero que Carlos Alberto, como él tiene mucha experiencia, ¿verdad? Y aunque yo incluso soy ciudadano y voto, ya voté, pero él tiene un poquito más de edad que yo. Que no recuerdo un candidato, yo creo, tan malo como Hillary, porque a Hillary la apoya el mundo y aún así no logra como despegar. O sea, yo no entiendo, yo nunca he visto algo así. No, es verdad. Hay algo que he comentado en otras oportunidades. Se dice en Estados Unidos que la única persona a la que Trump podía derrotar era Hillary Clinton. Y la única persona a la que Hillary Clinton podía derrotar era Trump. Es decir, que son dos el uno para el otro. Qué paradoja. dos pésimos candidatos enfrentados en una contienda. Ahora, ella, ¿por qué es una pésima candidata? Yo creo que ella hereda una imagen que no se corresponde con la realidad. Lo cierto es que es la primera mujer que tiene la posibilidad de ser presidente en Estados Unidos. Ha sido más fácil en Estados Unidos que los negros obtuvieran primero el voto, Sí. que fue después de la Guerra Civil norteamericana, y luego que hubiera un presidente norteamericano negro, que el hecho de que una mujer ocupara la Casa Blanca. Yo creo que hay una resistencia. Además le exigen a las mujeres algo que no se les exige a los hombres. Yo quiero saber qué hubiera pasado si Hillary Clinton hubiera tenido el equivalente de la señora Lewinsky al revés. Sí. Bueno. Dicen que a las mujeres Muy en bueno, política, no entre ahí, don Carlos. dicen que a las mujeres en política nos exigen el doble, nos Claro. cuesta el triple mantenernos y como quiera nos cuestionan lo que a los hombres no se les cuestiona. Claro, bueno, pero esta pobre mujer ha tenido que padecer los escándalos del marido, lo han acusado de Que los son escándalos muchos, del marido, son muchos. los escándalos de Trump también, que saltaron a la palestra y ella los utilizó en su campaña. Y el colmo es los escándalos de este pobre desdichado Weiner. De Weiner, sí. Pero Y de también, Uma, su asistente, también Uma Biden. se han ejercido unos actos de injusticia contra Hillary. En uno de los debates incluso le preguntaron sobre la administración de su esposo, o sea, nada que ver con el hecho de que ella sea candidata. Vamos a por tomar, Dios. vamos a Tenemos tomar más varias llamadas, llamadas. exacto. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buen Buen día. día. Bueno, vamos Bueno, Sol de los Sábados, tenemos buen día. otra. Buenos días. Aló, Sí. sí, buenos días. Buen día, ¿de dónde nos llama? Santo Domingo Norte. Mira, yo quiero a ver si don Carlos nos amplía un poquito más. Por ejemplo, el caso de Venezuela que ustedes tocaban ahorita, desde la época de los 40 años de Punto Fijo, si ustedes creen que Venezuela ha caído donde está por una falta de liderazgo, al igual que otros países como Estados Unidos ahora mismo, que tiene dos candidatos, los más impopulares del mundo, que yo haya conocido en los Estados Unidos y en otros países, si es que hay una falta de liderazgo a nivel político en el mundo. Ahí Ok, está su vamos, vamos a exacto. Vamos a empalmarla tomar con otra. otras llamadas para que las responda todas juntas. Buenos días. Bueno, Sí. el ¿Dónde la caballero llama y de de la dónde? primera llamada, él siempre es buen fiel oyente del Sol, porque llama al gobierno de la mañana y eso, desde fuera. ¿Cuál es tu pregunta? No tanto preguntas, sino decirle al que se tome la pastilla, porque Hillary va a ser la ganadora y que se calme, porque Trump tiene su votante, pero Hillary también tiene lo de ella. Gracias Gracias por tu comunicarte llamada. con Tenemos nosotros. otra llamada. Buenos Buenos días, días. adelante. Sí, buenos días. Manuel Rodríguez de Neuquén. Ay, Jersey muchísimas Internacional. gracias. Fíjense, yo estoy notando cierto nerviosismo en cuanto a la persona de Centroamérica y México. Siempre le preguntan a uno, a los que tenemos derecho a votar, ¿por quién va a votar? ¿Tú vas a votar republicano? ¿Vas a votar demócrata? Y estoy viendo ese nerviosismo, pero también veo mucha confianza y optimismo en los votantes demócratas. Y es bueno eso. Ahora, yo quiero decirle algo a usted. Yo creo que la clase política norteamericana, la flor innata de la intelectualidad norteamericana tiene que revisar. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la gente prefiere a un loco y no a un mentiroso. Gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a Tenemos empalmar otra la llamada. llamada. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Su pregunta para Carlos Alberto Montaner. Bueno, yo quisiera, respecto del tema de Venezuela y las oportunidades que
Carlos Alberto ha dicho que tenemos nosotros dominicanos para poder decidir nuestro futuro y nuestra libertad. Ciertamente, siendo muy joven, yo pude escuchar pude estudiar la historia de la democracia de Venezuela y el paso este que se da a este estado dictatorial que tienen los chavistas. Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista de Carlos Alberto, ¿qué podemos hacer nosotros, no solamente refiriéndonos a la República Dominicana, sino las sociedades latinoamericanas en sentido general, para poder convencernos a nosotros mismos de que por el camino de la democracia limitada, yo le llamo democracia limitada que tenemos, podemos llegar a esta democracia de acceso abierto, a esta sociedad de acceso abierto que usted está hablando? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Bueno, habla Víctor Camacho de La Romana. Gracias, muchas gracias por tu llamada. Entonces, para recapitular, don Carlos, la primera pregunta que le hicieron es, en el caso de Venezuela, si usted cree que a la situación a la que se ha llegado luego de la etapa del punto fijo se debe a una falta de liderazgo. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos también. Pero yo creo que hay una selección de líderes que es la que existe y que es bastante imperfecta. Ahora, lo importante es que las instituciones permiten que en Estados Unidos gobierne un idiota o gobierne una persona genial o gobierne... Y no pasa nada. El establishment es muy fuerte. Y las instituciones son fuertes. Y las personas... Porque los padres fundadores tuvieron el talento de crear contrapesos. Pero entonces, para que el Poder Ejecutivo, no sé si... Usted coincide conmigo, yo hacía mi comentario esta mañana y yo decía, e insisto, de que una presidencia de Donald Trump no va a afectar la institucionalidad de Estados Unidos, porque se ha hecho mucho, han querido vender un mito de que él va a destruir las instituciones, va a haber la tercera guerra mundial. Perdón, no un tema de hombre de Estado, no, es que es lo que estamos diciendo. El genera desconfianza a su candidatura porque no se percibe como un hombre de Estado, desconfianza a sus adversarios, naturalmente. Pero la verdad y dentro de su mismo partido también. Bueno, pero eso es por una incomodidad. Pero usted coincide conmigo en que si él es presidente, esa silla se va a mantener igual. Yo creo que dentro de los Estados Unidos sí. Yo creo que Estados Unidos va a conservar su poder y va a conservar el perfil esencial de... Ahora, lo que sí puede hacer un daño enorme en el terreno internacional. Sí, las relaciones. Por ejemplo, él puede debilitar un organismo que está realmente es frágil, que es la OTAN. Y la OTAN ha sido el elemento esencial de la paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que desde 1945 hasta el 2015, no sé cuántos años son, 60 años, 70 años. 70 años ya, ¿no? 70 años no ha habido guerras europeas, que es el continente donde más barbaridades se han cometido a lo largo de la historia. Y es el más civilizado. Y el más civilizado. El nacionalismo. El nacionalismo, una combinación de cosas, pero entre ellas el nacionalismo. Y el hecho de que eso no haya ocurrido, entre otras razones, una de las fundamentales es la existencia de la OTAN. La puede debilitar tremendamente. Pero, don Carlos, escúchame que insista, pero usted cree, porque conociendo a Donald Trump, que es un showman, ¿usted cree que del dicho al hecho una presidencia de Trump llega a esos extremos? Del dicho al hecho. Sí. Porque es una cosa muy bonita en campaña, decir que la OTAN y que, vamos a destruir a Siria y vamos a hacer aquello. Pero ¿usted cree que del dicho al hecho Trump se atreva a llegar a esos extremos? O le permitan. O le permitan porque las instituciones son muy fuertes. Son fuertes y yo creo, le tengo mucho temor a las cosas que la gente dice porque luego intentan hacerlas. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que siempre se dijo era... Hitler no va a hacer nada de lo que dice en su libro Mi Lucha. En Mein Kampf. O sea, no va a hacer lo que él anunciaba que iba a hacer. Y lo hizo todo. Mi lucha. Entonces, y fue un guión perfecto de lo que luego hizo. Sí. Pero esa era otra época. Los soñadores diurnos son peligrosos. Al margen de quien gane las elecciones, que hasta el último momento es difícil vaticinar, ¿cuál será el gran legado del presidente Obama? ¿Por qué Obama será recordado dentro de su perspectiva? Yo creo que fundamentalmente por haber sido el primer presidente negro de los Estados Unidos, por haber funcionado en el terreno económico relativamente bien, a pesar de la deuda enorme que le deja al país, pero a pesar de eso... Más de 20 billones de dólares la deuda de los Estados Unidos. No, son...
Son La deuda- trillones. Casi La deuda billones en términos en estadounidenses. términos, sí, Claro. de trillones he dicho en inglés. Más de 20 millones de dólares. No, mucho más de eso. Ay, ay, ay. Billones. Mucho más de eso. mucho más de eso. Incalculable. Pero entonces, Son casi 100. don casi Carlos, 100. una- Pero, sí. perdón un segundo. Eso es importante. Y el hecho de haber ejercido el poder con cierta moderación, yo creo que ese es el legado de él. Él ha llegado con mucha prudencia, que va a ser un caso similar al de ella, si llega al poder. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad extra en ser el primer presidente negro O la primera mujer. o la primera mujer. Así Y es. eso es algo que va a pesar sobre la cabeza de Hillary como pesó sobre la cabeza de Obama. Y sobre el liderazgo femenino en el mundo, por Claro. ejemplo, yo creo que podría transformar las relaciones políticas y la visión de muchos países como el nuestro, que no se han atrevido todavía a votar por una mujer presidenta. Sin embargo, han votado en Costa Rica, han votado en Panamá, Más de 16 En Brasil. países. en Brasil, en Chile. Chile, Don Argentina. Carlos, Sí, Argentina. y quería preguntarle, usted cómo ha analizado esta gestión de Obama, y hablando de eso, ¿qué le parece la apertura a Cuba como un legado de Obama? ¿Te la apoya? No, ¿O no? Ey, No la apoya. pues está de acuerdo con Trump ahí entonces. Pero Ahí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Trump. Trump está de acuerdo con ciertos cubanos, que yo estoy en contra Trump de Trump. está de pero acuerdo vamos a con ver, usted. Pero de acuerdo con los ¿y por qué cubanos. no la apoya Esa apertura así sin restablecimiento condiciones? de las relaciones? Porque no hay una demanda de concesiones por parte de la dictadura. Entonces, el gobierno cubano lo que hace es decir, bueno, nosotros vamos a admitir toda la ayuda que nos den. Pedimos el levantamiento del embargo. Toda la cosa que nosotros sabemos cómo funciona. Pero lo queremos para consolidar la dictadura, para ayudar a la dictadura. Entonces, el Obama, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue llevar a la primera empresa norteamericana que iba a fabricar unos tractores en Cuba. Esa empresa ayer ya dijo que no podía por diversas razones, entre otras cosas porque el gobierno cubano no quiere. El gobierno cubano lo que quiere es decir, los Castro lo que quieren es sostener esa dinastía familiar, que ya lleva 58 años en el poder, es el gobierno más largo de la historia, ¿no? Porque siempre se compara con la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra no es un partido político. Claro, y no gobierna, no gobierna. Ni en esos términos. No, por supuesto. Entonces, además a mí no me gusta que me digan mentiras. Y el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, mintió reiteradamente en el tema de Cuba. Mintió constantemente y dijo que de ninguna manera iba a hacer... Don Carlos, pero él fue a La Habana y dio un discurso extraordinario a favor de la libertad, un discurso él está, sí, pero que la relación tiene que ser de dos vías también. Pero él ha tratado de hacer un esfuerzo para acercarse a Cuba. Ya lo sé, pero un esfuerzo que a mí me parece ingenuo. Y ha sido muy condescendiente. Ingenuo, ¿y por qué Pero ingenuo? ingenuo no, necesario. Claro. No es necesario. Bueno, ahí hay una discrepancia y tenemos una zona de discrepancia y me parece muy bien. Don Carlos. María, Ahí que hablamos discúlpame, de orden, estamos orientando a la gente, buscamos el dato acá en internet y tal cual decíamos, la deuda pública de los Estados Unidos el 2 de febrero del 2010 alcanzó los 20 billones de dólares, cerca de un 130% del Producto Interno Bruto. Claro. No, 2016. 2016. Adelante, María. Don Carlos, y ya que hablábamos de los Castros y de la dinastía que ellos tienen, ¿cómo usted vislumbra que va a ser el final de esa dinastía? O si usted la ve o todavía no se ve, ¿cómo terminaría? ¿Y cómo sería una Cuba? Se va a aparecer un sobrino sin los por ahí. ¿Ahorita? Oiga, no sabe. Por ahí. No sabemos. Bueno, yo lo único que no estoy dispuesto es a apostarme otro almuerzo porque me ha arruinado apostando a la muerte inminente de Castro y al fin de la tiranía. Llevamos 51 y he perdido una fortuna con... Bueno, yo ¿Lo ve en algún punto? Yo creo que tienen que desaparecer los dos hermanos estos en primer lugar, que son los que tienen el control absoluto. Y cuando usted dice desaparecer, morir. Extinguirse. Friquitaki. Pero ¿cómo? La muerte, porque Claro, pero es que ya esa gente va en camino a eso. Raúl tiene 85 años y el otro tiene 90 años, o sea que ya
Yo sé que me van a enterrar, pero no importa. La renovación política viene o por biología o por, por una revuelta. Sí, por eso digo, porque yo no aquí creo fue que por habrá una revuelta. No creo que habrá una revuelta. No creo que la inteligencia lo deje. En su momento, ¿no justifica usted la revolución cubana? En su momento. No. No. No, porque una cosa es la sustitución de una dictadura, que era la dictadura de Batista, que era una dictadura repugnante y todo eso. Totalmente. Pero eso no es una revolución. Una revolución es una cosa mucho más profunda, que es el cambio de las élites de gobierno, es el cambio del sistema económico, es la introducción de una ideología nueva, es la destrucción de un modo de vida. Eso no me parece que era lo que la sociedad quería. La sociedad quería lo que Castro prometió: el respeto a la Constitución de 1940, la devolución de la democracia, la restauración de las libertades. Y eso no es una revolución, eso es un cambio hacia la democracia o hacia la libertad. Don Carlos, una pregunta, ya que creo que en esta parte de la entrevista usted nos ha denotado algunos de sus pensamientos en relación a la visión de Estados Unidos con el mundo. Por ejemplo, si Hillary gana, ella va a mantener lo que el presidente Obama ha hecho con Cuba. Sin embargo, usted no está de acuerdo. Usted en ese caso coincide con Trump. Usted dice que Trump coincide con algunos cubanos. Yo le quiero hacer una pregunta. En uno de sus últimos libros que usted escribió con Plinio Puleyo y Álvaro Vargas Llosa, que me encanta, Últimas Noticias del Nuevo Idiota Iberoamericano. Brillante. Si usted tuviera que situar el idiota americano ahora mismo, ¿de qué lado está situado? Bueno, yo creo que el idiota americano, estadounidense. El idiota norteamericano es más bien un tipo del mundo académico, un tipo como Chomsky, por ejemplo. Él es un idiota americano. Sí. Chomsky. Noam Chomsky. No el mismo Chomsky que yo conozco. Ese es otro Chomsky. Vamos a preguntarle por qué. ¿Por qué usted considera que él es un idiota americano? Por su respaldo a regímenes de fuerza en su momento, que luego rompe con ellos. Pero en Latinoamérica. En América Latina, por su posición anti-israelí, por ejemplo. Sí, lo han criticado mucho. Claro, con razón. Pero don Carlos, don Carlos, con razón sus críticas al régimen israelí, que ha cometido barbaridades en Palestina. Pero que Israel es el aliado fundamental de Estados Unidos. Entonces, es el malo bueno porque es malo. Pero yo creo que hay Palestina, Israel, es decir, o sea, no podemos decir que Israel es el malo o que Palestina es el bueno. Yo creo que hay conflictos. Estamos utilizando la misma argumentación los mismos los términos. Sí, don Carlos, pero vámonos a Nicaragua, que mañana tenemos elecciones. Porque no me quedó clara la respuesta. Si el idiota americano está ¿del lado de Hillary o del lado de Trump? Yo creo que el idiota hay idiotas al lado de Trump y hay idiotas al lado de Hillary. Fuiste por lana y saliste trasquilado. Los hay idiotas en todas partes. Por ejemplo, Sanders es un tipo que lo que propicia a Sanders, a mí me parece que es un error desde el punto de vista económico. Sanders es populista en su visión. Claro. Sí. Es así. Pero generaba mucha ilusión. Y Nicaragua. Y tenía un discurso más coherente que el de mucha Hillary. ilusión, Claro, don Carlos. pero generar ilusiones que son incosteables no tiene sentido. Pero es que Vamos a tomar llamadas. llamadas. Y luego Comunícate